Tengo 77 años, y durante los últimos 5, viví con la sensación de que mi memoria se estaba desmoronando. Lentamente, pero sin pausa. Comenzó con cosas pequeñas. Dejaba las llaves en el refrigerador. Me olvidaba del nombre de una vecina a la que había saludado durante más de 20 años. Me encontraba contando la misma historia a mis nietos, sin recordar que ya la habían escuchado. Al principio me reía, lo tomaba con humor, pero con el tiempo, la risa se fue apagando. Empecé a sentir vergüenza, confusión, miedo incluso. Miedo de estar perdiendo partes de mí. Miedo de que un día no recordara cómo volver a casa. De que el rostro de mi esposa o los cumpleaños de mis hijos comenzaran a borrarse como si alguien los estuviera apagando con una goma invisible. Durante mucho tiempo acepté que esto era parte de envejecer, que así tenía que ser, que debía resignarme a vivir con una mente que ya no era tan clara, tan ágil, tan mía. Hasta que probé algo diferente. Se llama fosfatidilcerina. No es un nombre fácil de recordar, irónicamente. Pero después de tomarla durante una semana, algo cambió. Y no estoy diciendo esto para exagerar, ni para darte falsas esperanzas. Te hablo como alguien que ya había perdido la fe en su propia mente. Como alguien que, después de muchos intentos, de muchas decepciones, finalmente sintió que había encendido una pequeña luz en medio de la niebla. En los próximos minutos voy a contarte exactamente qué sentí, qué fue lo que empecé a notar, qué es esta sustancia, por qué parece funcionar y, sobre todo, si tú también podrías beneficiarte de ella. No soy médico, no soy científico, solo soy un hombre mayor que volvió a sentirse vivo, porque su memoria, por fin, dejó de escapar. Quédate conmigo. Y antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde dónde estás viendo este video? Me encantaría saberlo, porque quizás no estemos tan lejos como crees. No hubo un momento exacto en que me di cuenta de que algo estaba mal. Fue un proceso lento, casi imperceptible, como cuando el sol se pone y de pronto estás en la oscuridad, sin saber en qué momento exacto ocurrió. Al principio, eran detalles menores. Me costaba recordar el nombre de la enfermera que me tomaba la presión cada semana. Se me olvidaban los 4 dígitos de mi tarjeta del supermercado, a pesar de haberlos usado durante años. Me levantaba para buscar algo y al llegar a la cocina, me quedaba parado, mirando al vacío, sin saber para qué había ido allí. Luego empezaron los olvidos más importantes. Fechas de cumpleaños, citas médicas. Una vez llegué al banco un lunes creyendo que era viernes, y me senté en la fila equivocada durante 20 minutos sin entender por qué no avanzaba. Otra vez olvidé que había puesto arroz en la olla y solo me di cuenta cuando el humo llenó la cocina. No era simplemente estar distraído, era sentir que una parte de mí se estaba desconectando. Mi familia comenzó a notarlo también. Mi hija me decía con una sonrisa incómoda: «Papá, eso ya me lo contaste ayer». Mis nietos se miraban entre ellos cuando yo repetía las mismas anécdotas de juventud, una y otra vez, como si fueran nuevas. En esas miradas no había burla, lo sé, había preocupación, pero eso no hacía que doliera menos. Lo peor no era olvidar, lo peor era lo que venía después. La duda, la inseguridad. Comenzaba a preguntarme si era confiable, si podía cuidar de mí mismo, si me estaban tratando con más delicadeza no por cariño, sino por lástima. Me sentía menos útil, menos valioso, como si cada olvido arrancara un pedazo de lo que era. Y con el tiempo, empecé a esconderlo. Fingía recordar nombres que no venían a mi mente. Escribía cosas en papeles doblados dentro del bolsillo. Decía, «Sí, claro, ya me acuerdo», cuando en realidad no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Y esa actuación diaria era agotadora. No quería que me vieran como un hombre viejo y torpe. Pero lo cierto es que así empezaba a verme yo mismo. Lo que más me dolía no era perder recuerdos, sino perder la confianza que tenía en mi propia mente. Esa certeza de que uno sabe quién es, dónde está, qué ha vivido.
Y cuando eso se tambalea, te preguntas cuánto tiempo te queda antes de que todo se derrumbe. Nunca imaginé que algo tan cotidiano como olvidar una palabra o confundir un día de la semana pudiera romper tanto por dentro. Cuando acepté, aunque fuera a regañadientes, que mi memoria ya no era la misma, comencé a buscar soluciones. Y como muchos, empecé por lo más accesible, lo más comentado, lo que prometía ayudar sin complicaciones. Lo primero fue el té de ginkgo. Lo vendían en la farmacia de la esquina y una señora me dijo que era milagroso para la mente. Lo tomé durante semanas. Me preparaba una taza cada tarde, con la esperanza de que esa infusión me devolviera algo de claridad. Pero no sentí nada, ni siquiera una diferencia pequeña, solo el sabor amargo y una decepción tibia que se iba acumulando taza tras taza. Después vinieron los crucigramas. Compré libros enteros con sopas de letras, juegos mentales, sudokus. Al principio era entretenido, una forma de mantener la mente ocupada, pero con el tiempo se sintió como un deber más que como una ayuda. Pasaba las páginas, resolvía palabras, pero no notaba ningún cambio real. No recordaba mejor, no pensaba más rápido. Solo estaba haciendo ejercicios como quien mueve una pierna, sin saber si podrá volver a caminar. También probé suplementos genéricos, de esos que prometen mente activa, memoria de hierro, concentración total. Tomé pastillas con nombres difíciles de pronunciar, multivitamínicos con envases brillantes, fórmulas naturales que parecían traídas de algún secreto oriental. Nada. Lo único que adelgacé fue el bolsillo. En un intento por cambiar hábitos, comencé a meditar. Cerraba los ojos, respiraba hondo, intentaba enfocar mi mente. Pero lo único que lograba era quedarme dormido en la silla. Mi intención era buena, pero mi cabeza seguía dispersa, llena de nubes que no se disipaban. También descargué una aplicación en el móvil que me ofrecía entrenamientos cerebrales diarios, juegos, desafíos, ejercicios de memoria. Pero entre que olvidaba hacerlos y que no entendía bien cómo funcionaban, terminé borrándola a las pocas semanas. Era como estar atrapado en un pozo, lanzando cuerdas que siempre eran demasiado cortas. Sentía que lo intentaba todo, pero nada servía. Y lo más frustrante no era que fallaran estas cosas. Lo más frustrante era que, con cada intento fallido, perdía un poco más de esperanza. Me decía a mí mismo, quizás esto no tiene arreglo, quizás es parte de envejecer y punto. Pero una parte de mí, pequeña pero terca, no quería rendirse. Fue entonces cuando decidí dejar de buscar soluciones rápidas y empezar a investigar en serio. No para encontrar una cura milagrosa, sino para entender mejor qué le estaba pasando a mi cerebro, y si había alguna forma de ayudarlo. Algo me decía que tenía que haber una respuesta más clara, más científica, más real. No algo que simplemente prometiera, sino algo que pudiera explicar por qué mi memoria se estaba deshaciendo y cómo detenerlo. La verdad es que no estaba buscando una solución milagrosa cuando escuché por primera vez la palabra fosfatidilcerina. Fue casi por accidente. Una tarde, mientras tomaba café con un viejo amigo, le conté mis frustraciones. Le hablé de mis olvidos, de mi sensación de estar perdiendo el control de mi propia mente. Le confesé que ya había probado de todo, los tés, los suplementos, los juegos mentales, pero que nada parecía funcionar. Él me escuchó con paciencia y luego, como quien recuerda un detalle curioso, me dijo, «Oye, ¿has oído hablar de la fosfatidilcerina?» Me quedé en silencio por unos segundos. La palabra me sonaba a algo sacado de un libro de química, complicada, lejana, casi intimidante. «¿Fosfa? ¿Qué?», le pregunté, entre curioso y escéptico. Él se rió. «Fosfatidilcerina. Es un tipo de fosfolípido que está en las membranas de las células, sobre todo en el cerebro. Leí un artículo sobre eso hace poco. Decían que ayuda con la memoria y la concentración, especialmente en personas mayores. Al principio, lo admito, no le di demasiada importancia. Ya había escuchado muchas recomendaciones de suplementos milagrosos que prometían el cielo y la tierra. Pero esa noche, mientras estaba sentado en mi sillón,
Sin poder recordar el título de la película que acababa de ver, la palabra volvió a mi mente: fosfatidilcerina. Encendí el ordenador y empecé a buscar. Me encontré con artículos médicos, estudios de universidades y publicaciones especializadas en salud cognitiva. Leí que la fosfatidilcerina es un compuesto natural que ya está presente en nuestro cerebro, pero que con la edad disminuye su cantidad. Descubrí que juega un papel crucial en la comunicación entre las células nerviosas. Es como el lubricante que permite que las señales viajen de una neurona a otra de manera rápida y eficiente. Y lo más interesante, varios estudios clínicos hablaban de mejoras reales en la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje, especialmente en personas mayores de 60 años. Me llamó la atención que no era un suplemento de moda. No tenía esos anuncios exagerados ni promesas milagrosas. Los efectos descritos eran modestos pero consistentes: mayor claridad mental, mejor capacidad de concentración y, en algunos casos, recuperación parcial de la memoria a corto plazo. Claro, también encontré opiniones escépticas. Algunos decían que los resultados dependían mucho de la persona, que no todos notaban cambios y que había que tener paciencia. Pero a esas alturas, después de tantos intentos fallidos, no perdía nada por probar. Así que, con cierta duda pero también con una chispa de esperanza, decidí pedir un frasco. Recuerdo que cuando el paquete llegó, lo abrí con cuidado. Sostuve las cápsulas en la mano y pensé: bueno, vamos a ver si esta vez hay algo de verdad detrás de tantas palabras técnicas. Tenía dudas, claro que sí. No quería emocionarme antes de tiempo, pero dentro de mí, algo me decía que esta vez podía ser diferente. Antes de contarte qué sentí después de tomarla, quiero explicarte de manera sencilla qué es realmente la fosfatidilcerina. Porque cuando yo empecé, también me costaba entenderlo. Así que voy a hacerlo como me habría gustado que me lo explicaran a mí. La fosfatidilcerina suena complicado, lo sé, pero en realidad es algo natural. Podríamos decir que es una grasa buena que vive dentro de tus neuronas, una especie de capa protectora que recubre las células del cerebro, como una envoltura especial que mantiene a cada célula en su sitio y, más importante aún, que permite que se comuniquen bien entre ellas. Imagínate que tu cerebro es como una gran ciudad, llena de millones de líneas telefónicas. Cada neurona es una casa o una oficina, y para que la comunicación sea fluida, las líneas tienen que estar bien cuidadas, sin interferencias. La fosfatidilcerina es como el material que recubre esos cables. Ayuda a que las llamadas lleguen claras, rápidas y sin cortes. Con el paso de los años, esa capa protectora empieza a desgastarse, y lo que antes era una conversación fluida entre neuronas, empieza a llenarse de ruidos, de silencios incómodos, de desconexiones. Eso es, en parte, lo que ocurre cuando empezamos a olvidar cosas. Cuando estamos más lentos para recordar un nombre, una palabra o una cita. La señal entre nuestras células cerebrales ya no viaja como antes. Lo que hace la fosfatidilcerina, cuando la tomas como suplemento, es algo muy sencillo pero poderoso. Le da a tu cerebro más de esa sustancia que ha ido perdiendo con los años. Es como darle material nuevo para reforzar las conexiones internas. Pero no te estoy hablando de una teoría sin pruebas. Hay estudios científicos que respaldan esto. Por ejemplo, en varios ensayos clínicos, adultos mayores que tomaron fosfatidilcerina durante unas semanas mostraron mejoras notables en su memoria a corto plazo, en su capacidad de concentración y en su velocidad mental. Algunos de estos estudios fueron realizados en universidades de renombre, con grupos de personas mayores de 65 años, comparando los resultados entre quienes tomaron el suplemento y quienes no. Los investigadores observaron que las personas que tomaron fosfatidilcerina recordaban mejor listas de palabras, eran más rápidas resolviendo pequeños problemas de lógica y, lo más importante, se sentían mentalmente más despiertas. Lo que me gustó al leer todo esto fue que no prometían milagros. No te decían que ibas a volver a tener la memoria de un veinteañero de la noche a la mañana, pero sí hablaban de una mejora real.
algo que se notaba en el día a día. Pequeñas victorias, pero victorias al fin. Otra cosa que me llamó la atención fue que la fosfatidilcerina no era un estimulante. No era como tomar café o pastillas para la energía. No te pone nervioso, ni altera tu ritmo cardíaco, ni te da esos subidones que luego terminan en bajones. Su efecto es más discreto, más natural. Es como si poco a poco las luces de tu mente empezaran a encenderse de nuevo. Y lo más importante, a diferencia de muchos suplementos de moda, la fosfatidilcerina ha sido estudiada específicamente en personas mayores. No en atletas, no en jóvenes estudiantes, en adultos como tú y como yo, que simplemente queremos pensar mejor, recordar mejor y sentirnos más lúcidos. Después de leer todo eso, aunque seguía teniendo dudas, decidí empezar. Porque si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de volver a sentirme más conectado conmigo mismo, valía la pena intentarlo. Primer día, segundo día. Los pequeños cambios. Recuerdo perfectamente el primer día que tomé la fosfatidilcerina. Me senté a la mesa de la cocina, con el frasco delante de mí, mirándolo como si fuera una especie de misterio encerrado en plástico. Leí la etiqueta varias veces, revisé la dosis recomendada y finalmente tomé la primera cápsula con un vaso de agua. La verdad, no sentí nada inmediato. No fue como tomar un café fuerte, ni como esos medicamentos que te suben la energía a los pocos minutos. No hubo fuegos artificiales en mi cabeza, ni una claridad mental repentina. Era solo un día más. Al segundo día fue igual. Me levanté, tomé la cápsula y seguí con mi rutina. Salí a caminar un rato, leí un poco el periódico, traté de resolver mi crucigrama como de costumbre, pero seguía sintiendo esa especie de niebla mental, esa lentitud que me acompañaba desde hacía meses. Ya para el tercer día, debo admitir que empecé a pensar, bueno, quizás esto tampoco funcione, igual que las otras cosas que probé. Pero fue en el cuarto día cuando noté algo, muy pequeño, pero real. Estaba hablando por teléfono con mi hija, y me preguntó cómo se llamaba la vecina nueva que se había mudado al edificio de al lado. Y sin pensarlo demasiado, el nombre me vino a la cabeza. No tuve que hacer esa pausa larga, esa que últimamente me dejaba en blanco, con la lengua pegada al paladar y la mirada perdida mientras trataba de recordar. Fue solo un segundo, pero ahí estaba. La palabra correcta, en el momento correcto. Ese pequeño detalle me hizo pensar. Al día siguiente, pasó algo parecido. Estaba en la cocina, buscando un frasco de orégano que llevaba días sin encontrar. Normalmente, me habría pasado media hora abriendo y cerrando puertas, sin recordar en qué estante lo guardé. Pero ese día, apenas abrí el armario, supe exactamente dónde estaba. ¿Casualidad? Tal vez. Pero ya empezaba a prestar atención. Para el sexto día, me di cuenta de otra cosa. Me sentía un poco más rápido para encontrar las palabras cuando hablaba. No te digo que fuera un cambio radical, pero las conversaciones con mi esposa fluían mejor. Me trababa menos. No tenía que detenerme tanto tiempo para buscar la expresión correcta o para recordar en qué punto iba. La famosa niebla mental, esa sensación de estar medio despierto, medio desconectado, empezaba a levantarse, muy poco a poco. Y aunque podía ser efecto de la ilusión o las ganas que tenía de que funcionara, también notaba que al final del día no me sentía tan mentalmente agotado. Antes, incluso leer un par de páginas de un libro me costaba trabajo. Me desconcentraba, leía la misma línea varias veces. Pero ese séptimo día, pude leer un capítulo entero sin perder el hilo. ¿Era milagroso? No. ¿Era suficiente para ilusionarme? Totalmente. Ahí fue cuando empecé a pensar, esto va en serio, aquí está pasando algo. No quiero exagerar ni venderte promesas vacías. Esto no fue como encender un interruptor, pero esos pequeños cambios, esos destellos de claridad, fueron el primer aviso de que algo bueno estaba empezando a ocurrir dentro de mi cabeza. Y ahí fue cuando decidí seguir adelante, día tras día, con esperanza.
pero también con la curiosidad de saber hasta dónde podía llegar. El séptimo día. El momento que me sorprendió. El séptimo día. Ese sí que no lo voy a olvidar. Era una tarde tranquila. Mi nieto vino a visitarnos después de varias semanas sin vernos. Tiene 12 años, y como te puedes imaginar, su energía es desbordante. Siempre llega lleno de historias que contar, preguntas por hacer y 1000 temas diferentes que saltan de uno a otro sin aviso. Antes de empezar con la fosfatidilcerina, esas conversaciones me costaban trabajo. No porque no quisiera hablar con él, sino porque simplemente no podía seguirle el ritmo. Me perdía en medio de sus frases, olvidaba de qué estábamos hablando, y muchas veces terminaba sonriendo y asintiendo, sin entender del todo. Pero ese día fue diferente. Nos sentamos en la sala y empezó a contarme sobre un proyecto de ciencias que estaba preparando para la escuela. Hablaba de planetas, de órbitas, de cosas que hace años habría entendido sin problema, pero que últimamente me costaban horrores seguir. Y ahí fue cuando lo noté. Mientras me hablaba, mi mente no se desconectó. Seguí el hilo de la conversación, de principio a fin. Hice preguntas coherentes. Recordé el nombre del planeta del que me estaba hablando. Incluso le conté una anécdota de cuando yo, a su edad, construí mi propio telescopio casero con tubos de cartón y un par de lentes viejas. Y lo mejor de todo, no tuve que esforzarme para hacerlo. Las palabras salieron solas. La memoria funcionó como hacía mucho tiempo no lo hacía. Fue como si, por un momento, mi cerebro hubiera recuperado esa ligereza, esa rapidez, esa chispa que solía tener cuando tenía 30 o 40 años. No te voy a mentir, no fue un cambio de película, no me convertí de repente en un genio, pero sí fue real. Tanto que, cuando mi nieto se despidió y se fue, me quedé sentado un rato en silencio, sonriendo para mí mismo. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, como si esa niebla que me acompañaba en cada conversación hubiera empezado a disiparse de verdad. Recuerdo que esa noche se lo conté a mi esposa. Le dije, no sé si son ideas mías, pero hoy sentí que mi cabeza trabajaba como hace años. Ella me miró, sonrió y me respondió, te noté más despierto, más tú. Esa frase me quedó grabada, porque eso era exactamente lo que sentía, que estaba volviendo a ser yo. Y ese séptimo día fue el punto de inflexión, el momento en que pasé de la duda a la esperanza. No era magia, lo sabía, pero era algo que, al menos para mí, estaba funcionando. Y lo que vino después fue todavía mejor. Después de ese séptimo día, te confieso que mi curiosidad creció todavía más. Así que seguí tomando la fosfatidilcerina todos los días, a la misma hora, con la misma rutina. Y con el paso de las semanas, empecé a notar que no era solo cuestión de tener un buen día de vez en cuando. No era una simple coincidencia. Los cambios empezaron a ser más constantes, más sostenidos. La primera gran diferencia fue en mi nivel de atención. Antes, me pasaba mucho que alguien me hablaba y a mitad de la conversación, mi mente se iba por completo a otro lado. Estaba ahí, pero no estaba realmente presente. Ahora, de repente, podía escuchar una conversación completa de principio a fin sin distraerme. Mi mente estaba enfocada. Noté que podía leer artículos enteros en el periódico sin tener que volver al principio del párrafo varias veces. Las noticias de la televisión dejaban de ser un murmullo de fondo, y realmente podía seguir los temas, entender los detalles y hasta recordar los nombres de los presentadores. Otro cambio curioso fue en el lenguaje. No sé si te ha pasado, pero yo últimamente buscaba las palabras como si estuvieran escondidas en el fondo de un cajón. Me quedaba en blanco, buscando la expresión correcta, haciendo pausas incómodas que antes no tenía. Pero después de varias semanas tomando la fosfatidilcerina, las palabras empezaron a fluir mejor. En una comida familiar, por ejemplo, me sorprendí contando una historia de mi juventud, sin titubear, sin perder el hilo, sin olvidar los detalles importantes. Pero quizá lo más bonito de todo fue sentir cómo también mejoraba mi memoria emocional.
Recordaba fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, pequeñas cosas que antes se me escapaban. Podía recordar conversaciones que había tenido días atrás. Me acordaba de que mi nieto tenía un examen el jueves, o que mi vecino me había contado que estaba por cambiar de trabajo. Pequeños detalles, pero que marcan una gran diferencia cuando quieres estar presente en la vida de los demás. Y eso me llevó a otro cambio: la confianza. Volví a sentirme seguro en las conversaciones. No tenía miedo de intervenir, de dar mi opinión, de participar en reuniones familiares o llamadas telefónicas. Ya no tenía ese temor de quedarme a media frase o de cometer un olvido vergonzoso. La gente a mi alrededor también empezó a notarlo. Mi esposa me dijo una tarde: últimamente te veo más despierto, más tú mismo. Y ese comentario, créeme, fue como un regalo. Hasta mi nieto me dijo un día, en tono de broma: abuelo, hoy sí que estás rápido de mente. Y reímos juntos. Sentirme otra vez mentalmente presente fue quizás el mayor beneficio de todos. No solo porque podía recordar mejor, sino porque me devolvió algo que creía perdido: la sensación de estar realmente vivo, conectado y disfrutando cada momento. Y lo mejor es que estos cambios no fueron pasajeros. Se fueron acumulando, poco a poco, día tras día. Pero claro, como todo en la vida, también descubrí algunas cosas que debes saber antes de lanzarte a probarla por tu cuenta. Y de eso quiero hablarte en la siguiente parte. Consideraciones importantes y advertencias. Ahora, antes de que salgas corriendo a comprar fosfatidilcerina, quiero ser completamente honesto contigo. Porque si algo aprendí durante todo este proceso es que no existe ninguna solución mágica. Y tampoco hay un producto que funcione igual para todo el mundo. Primero que nada, no todos los cuerpos son iguales. Lo que me funcionó a mí puede que a ti te funcione, o puede que no. Depende de muchos factores: tu edad, tu estado de salud general, tu alimentación, si haces ejercicio o no, e incluso tu nivel de estrés. Además, quiero recalcar algo muy importante. Antes de empezar cualquier suplemento, especialmente si ya estás tomando otros medicamentos, consulta siempre con tu médico. Yo lo hice. Hablé con mi médico de cabecera, le llevé el bote de fosfatidilcerina, le enseñé la composición y le pregunté si era seguro tomarla junto con los medicamentos que ya uso para la presión arterial y el colesterol. Por suerte, en mi caso no hubo problema. Pero esto no significa que sea seguro para todos. Si tomas anticoagulantes, medicamentos para la memoria, antidepresivos, o si tienes alguna condición médica importante, es fundamental que lo consultes antes. No te saltes ese paso. Otra cosa importante es saber qué tipo de fosfatidilcerina elegir. En el mercado hay muchas marcas, muchos tipos, y no todas son iguales. Hay una diferencia clave entre la fosfatidilcerina de origen animal y la de origen vegetal. Antiguamente se fabricaba a partir de cerebros de animales, pero por razones de seguridad, hoy en día la mayoría de los productos de calidad se hacen a base de soja o girasol. Mi médico me recomendó elegir siempre la que viene de fuentes vegetales, por ser más segura y mejor estudiada. También es fundamental que verifiques la dosis. La mayoría de los estudios clínicos que han demostrado beneficios para la memoria en adultos mayores han utilizado dosis diarias de alrededor de 100 a 300 miligramos al día, divididos en 1 o 2 tomas. Yo personalmente empecé con 100 miligramos al día, para ver cómo me sentía, y después de una semana aumenté a 200. Pero eso fue bajo la supervisión de mi médico. Otra cosa que quiero que tengas muy clara: esto no es magia. No esperes tomarte una cápsula hoy y tener una mente brillante mañana. En mi caso, los primeros cambios los noté hacia el 7º día, pero las mejoras más claras vinieron después de 3 o 4 semanas de constancia. La clave aquí es justamente esa: la constancia. Tomarla todos los días, sin saltarte ninguna dosis. Seguir cuidando tu alimentación, moviéndote, manteniendo tu mente activa, porque la fosfatidilcerina no hace milagros, pero sí puede ser esa pequeña ayuda que tu cerebro necesita para funcionar un poquito mejor cada día. Y por último,
no te olvides de escuchar a tu cuerpo. Si en algún momento sientes efectos secundarios raros, malestar estomacal, insomnio o cualquier cosa fuera de lo normal, detente, consulta con tu médico y revisa si realmente es el suplemento adecuado para ti, porque, al final del día, tu salud es lo más importante. En la siguiente parte, quiero contarte algunos consejos que aprendí para aprovechar al máximo sus beneficios. Pequeñas cosas que, junto con la fosfatidilcerina, me ayudaron a recuperar claridad mental y bienestar. Ahora quiero contarte algo que, en mi opinión, fue casi tan importante como el propio suplemento. Porque sí, la fosfatidilcerina ayudó, no lo voy a negar, pero también aprendí que una pastilla por sí sola no hace milagros si tú no ayudas a tu cerebro. Lo que realmente marcó la diferencia fue el conjunto de cosas que empecé a hacer alrededor de este cambio. Primero, hablemos de la alimentación. Después de leer tanto sobre el cerebro y la memoria, entendí que lo que uno come tiene un impacto directo en cómo piensa, cómo recuerda y cómo se siente. Así que empecé a incorporar más alimentos ricos en omega 3, como el salmón, las nueces y las semillas de chía. También añadí más frutas rojas a mi dieta, arándanos, fresas, moras, todas ellas conocidas por sus antioxidantes y su efecto positivo en la función cerebral. Otro gran descubrimiento fue la cúrcuma, esa especia amarilla que tenía olvidada en el fondo del armario. Empecé a poner una pizca en mis sopas o en el arroz. La cúrcuma contiene curcumina, que según muchos estudios ayuda a reducir la inflamación cerebral y favorece la memoria. No hice una dieta estricta ni cambié radicalmente todo de la noche a la mañana, pero sí empecé a ser más consciente de lo que le estaba dando a mi cuerpo y a mi mente. El segundo hábito fue el sueño. Hasta hace un tiempo, me acostaba a cualquier hora. A veces me quedaba viendo televisión hasta tarde, otras veces me desvelaba leyendo o simplemente dando vueltas en la cama, preocupado por mil cosas. Pero entendí que un cerebro cansado no puede trabajar bien, por más suplementos que le des. Así que establecí una rutina: cenar ligero, apagar las pantallas al menos una hora antes de dormir, leer un poco de algo tranquilo, y tratar de dormirme y despertarme siempre a la misma hora. Al poco tiempo, empecé a notar que me levantaba más despejado, menos aturdido. El tercer hábito fue el ejercicio. Pero no te asustes, no me inscribí en ningún gimnasio ni me puse a levantar pesas. Simplemente empecé a caminar todos los días, media hora por la mañana o por la tarde. Lo importante era moverme, activar la circulación, oxigenar el cerebro. Y te digo una cosa, esas caminatas no solo me ayudaron físicamente, también me sirvieron para despejar la mente, organizar mis pensamientos y reducir el estrés. El cuarto hábito fue el aprendizaje. Parece un detalle menor, pero una de las cosas que más estimulan la memoria es aprender cosas nuevas, por pequeñas que sean. En mi caso, me puse a hacer crucigramas, a leer sobre historia, incluso probé a aprender algunas frases en otro idioma solo por diversión. El objetivo no era ser perfecto, sino mantener el cerebro en movimiento. Y por último, establecí una pequeña rutina diaria. Cada mañana, después del desayuno, tomaba mi cápsula de fosfatidilcerina con un vaso de agua. Luego salía a caminar, y por la tarde buscaba un momento para leer, aprender algo o simplemente ejercitar la mente. Esa combinación de suplemento, plus alimentación, plus movimiento, plus buen sueño, plus aprendizaje, fue lo que realmente marcó la diferencia. Así que si estás pensando en probar la fosfatidilcerina, mi mayor consejo es este: no pongas todas tus esperanzas en una pastilla. Ayuda, pero tú también tienes que ayudar a tu cerebro. Y créeme, cuando combinas varios pequeños cambios, los resultados pueden sorprenderte. En la siguiente parte, te quiero hablar de cómo cambió mi relación con la gente a mi alrededor gracias a estos cambios mentales. Porque no solo recuperé memoria, también recuperé confianza y conexión. Ahora que he compartido contigo todo este viaje, quiero terminar con una reflexión muy personal.
Hoy tengo 77 años. No me siento como cuando tenía 30. Tampoco tengo la misma energía, ni la misma memoria perfecta que tenía en mi juventud. Pero te diré algo. Tampoco siento que tenga 77. Hace unos meses, antes de descubrir la fosfatidilcerina, me sentía apagado, como si mi mente estuviera metida en una especie de niebla permanente. Me costaba encontrar las palabras correctas, me olvidaba de nombres, de citas, incluso de cosas importantes. Y eso me hacía sentir viejo, vulnerable, como si estuviera perdiendo poco a poco una parte de mí. Pero hoy, después de todo este proceso, puedo decir algo con una sonrisa sincera. La memoria no se pierde de golpe, pero también puede volver poco a poco. A veces no es un gran cambio de un día para otro. No es como si alguien encendiera una luz de repente. Es más bien como si esa niebla mental empezara a levantarse poco a poco. Como cuando amanece despacio y empiezas a ver los colores otra vez. Y lo que más valoro de todo esto no es solo recordar más cosas, es volver a sentirme presente en las conversaciones. Volver a escuchar una historia y no preguntarme si ya la había oído antes. Volver a leer un libro y acordarme de lo que leí al día siguiente. No te voy a mentir, la fosfatidilcerina no es magia. No es una cura milagrosa, ni una solución para todos, pero en mi caso, fue el impulso que necesitaba para empezar a recuperar la confianza en mi mente. Por eso, si tú también sientes que tu memoria ya no es lo que era, si te cuesta recordar detalles, fechas, nombres, quiero decirte algo muy importante. Nunca es tarde para darle una nueva oportunidad a tu mente. Quizás solo necesitas el estímulo correcto, ese pequeño empujón, para que todo empiece a mejorar. Y si este video te ha servido, si te ha hecho reflexionar, o si te ha dado esperanza, me encantaría que me lo contaras. De verdad, me gustaría saber, ¿tú has probado algo que te haya ayudado con tu memoria? ¿Fue un suplemento? ¿Fue un cambio de hábitos? ¿Una técnica que te enseñaron? Cuéntamelo en los comentarios, porque estoy seguro de que tu experiencia podría ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo pasé. Además, leer sus historias también me inspira a seguir compartiendo este tipo de contenidos. Así que gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia y por ser parte de esta comunidad que cada día crece más. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y si crees que este video puede ayudar a alguien, compártelo, porque a veces, lo único que necesitamos para empezar a cambiar es escuchar la historia de alguien que ya lo vivió. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate mucho y cuida también tu mente.